El Doctor en Casa presenta Actualizaciones IPS. Informes para asegurados, jubilados y público en general. Infraestructura. Nuevos centros de atención. Equipos de alta tecnología. Telemedicina. Beneficios para asegurados. IPS. Avanzando para el bienestar de sus asegurados. Ya estamos con nuestro invitado y quiero leerles rápidamente el currículum del doctor Víctor Rodolfo Vergosen. Él es especialista en medicina familiar de la Universidad Católica, especialista en administración hospitalaria en la UNIDA, desarrollo de habilidades gerenciales, diplomado en gestión de salud por INCAE Business School, Executive Education, miembro de la Sociedad Paraguaya de Medicina Familiar, del Círculo de Médicos del Paraguay, del Círculo Paraguayo de Médicos y director del Centro de Medicina Física y Rehabilitación del Centro de Especialidades de Salud Integral, CESI del IPS. Y de ese tema vamos a hablar con nuestro invitado, el doctor Víctor Rodolfo Vergosen. Doctor, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Vivi. Nuevamente acá, después de 7 meses nos encontramos otra vez. Te agradezco por la invitación. Muchas gracias. En agosto doctor. Nos habíamos visto y te agradezco para mostrar un poquito lo que es el CESI, el complejo del Centro de Especialidades de Salud Integral, y contarles un poquito a qué nos dedicamos y qué estamos haciendo ahí. Claro, es lo que quiero que me cuente, por favor, y que nos cuente, porque el CESI es algo muy grande que abarca varias especialidades. Así mismo es. ¿Verdad? Y usted está en el Centro de Medicina, como director del Centro de Medicina Física y Rehabilitación. Así mismo. Del Centro de Especialidades de Salud del CESI. O sea, que hay más cosas que el tema de rehabilitación y medicina física, ¿verdad? Explicarte un poquito que es un centro que este 12 de abril vamos a cumplir un año de la inauguración. Somos 2 centros en realidad que estamos ahí compartiendo ese complejo. El Centro de Medicina Física y Rehabilitación son 3 bloques de construcción de más de 5.000 metros cuadrados, y estamos compartiendo hoy en día con el Centro de Salud Mental, donde la directora Nora Gómez también está con nosotros ahí. Y como su nombre dice, es un centro de especialidades que es para la atención integral del paciente. Entonces, enhorabuena que nos juntamos las 2 direcciones para poder hacer algo por los asegurados también. Nosotros actualmente estamos como vía institucional hace 18 años. El 9 de febrero del 2004, nosotros como formación en cuanto al Centro de Medicina Física y Rehabilitación, estuvimos anteriormente en lo que era detrás del Hospital Geriátrico Guglielmini, y actualmente estamos en ese complejo sobre la avenida Santísimo Sacramento, casi Genaro Romero. Que cuando uno pasa y ve de afuera, se ve imponente. Y ahora vamos a ver por adentro también, por supuesto. Y es algo nuevo. Qué gusto es, le digo, qué gusto poder tener lugares así de primer nivel para la atención a la gente en IPS. Así mismo es. Me llegó mucho lo que dijiste al inicio, ¿verdad? Que tenemos que ser agradecidos realmente porque nunca antes los asegurados tuvieron un complejo así tan lindo, que se merecen realmente, porque todo el tiempo, en todo lo que va, el aporte de ellos ahora se refleja en esta construcción maravillosa, ¿verdad?, que ellos cuentan. Y muchas veces vienen los pacientes y me dicen, y no creen que sea IPS, me dicen, ¿esto es un tercerizado o es privado? Le digo, no, esto es de ustedes, esto es del Instituto de Previsión Social. Y me pone contento y le agradezco realmente a las autoridades por este complejo hermoso que nos brindaron realmente y que le brindan al asegurado. Bueno, hace un año que está CESI, ¿verdad? Hace un año, así mismo. ¿Y nos podés explicar en qué consiste este complejo? ¿Cuál es la distribución de toda esa infraestructura? Los 3 primeros bloques que compone el Centro de Medicina Física y Rehabilitación está compuesto en el primer bloque de los gimnasios. Está el gimnasio adulto para adultos, y el otro sería la niña bonita, que nosotros le llamamos, que es la hidroterapia, que en diciembre pusimos en puesta en marcha, y el gimnasio para niños también que tenemos, con las áreas distribuidas también para estimulación temprana. Ya en el bloque 2 tenemos los consultorios de rehabilitación propiamente dicho, y en el ala izquierda, cuando vos entras en el CESI, tenemos las salas de rehabilitación.
Y el último bloque que nos corresponde al centro están las partes administrativas y lo que sería el gimnasio neurológico, donde están los pacientes con trastornos neurológicos y con pacientes con accidentes cerebrovasculares, donde son tratados para su efecto, ¿verdad? Cuando hablas de gimnasio, eso es, y de estimulación temprana, eso es para las personas, bueno, estimulación temprana obviamente para los niños, ¿verdad? Pero el gimnasio, por ejemplo, es para personas que tuvieron, como ya lo dice el nombre, rehabilitación, ¿verdad? Que tuvieron algún problema, alguna operación o algún, no sé, qué sé yo, hernia de disco y hay que hacer ejercicios especiales de fisioterapia, por ejemplo, ¿verdad? Es para eso. Así mismo, el gimnasio 1 netamente se dedica a la parte traumatológica, son pacientes que vienen por cuadros de accidentes de tránsito, generalmente vienen ahora muchos jóvenes por problemas de accidentes en la parte inclusive de gimnasios, por ejercicios físicos bruscos. Entonces, diferentes tipos de pacientes estamos recibiendo en el área traumatológica. En la parte de pediatría ya en sí estamos recibiendo todo tipo de pacientes también, la mayoría son neurológicos. Y los consultorios que están habilitados para estimulación temprana, nosotros estamos recibiendo ahora niños a partir de 0 a 36 meses, ¿verdad? Y cada vez más vemos ese tipo de pacientes también, ¿verdad? ¿Y cómo se formó este centro de rehabilitación que está a tu cargo, doctor? Bueno, este centro se formó, como te digo, ya en sus inicios, el primer servicio, porque se formó realmente, inició como servicio en el Hospital Central. Era un servicio chiquitito en el subsuelo, era servicio de rehabilitación, contaba con un fisiatra, fisioterapeuta y también técnicos en fisioterapia, ¿verdad? Que le llamaban anteriormente masajistas. Sí. Luego, el 9 de febrero de 2004, se crea lo que es el Centro de Medicina Física y Rehabilitación, ¿verdad? Entonces, como ya quedaba chico ese espacio del servicio, entonces se mudaron, el establecimiento en sí se mudó detrás del hospital geriátrico. Y hoy en día, el 12 de abril del 2021, este complejo se inauguró después de 5 años de larga espera. Y decidimos fusionarnos con la Dirección de Salud Mental porque lo creímos así, porque el paciente en realidad es un todo. No podemos solamente la parte de rehabilitación tomar como lo físico. También vimos que hay muchos problemas de salud mental, entonces hoy en día estamos compartiendo con la gente de salud mental ese complejo. Claro, y me imagino yo, porque cada uno tiene algún tipo de problemas y por eso va a tratarse ahí, pero alguien que tuvo, no sé, un accidente muy grande, que está haciendo rehabilitación para poder caminar otra vez, insertarse en la sociedad, obviamente que necesita un apoyo psicológico también, a la par que el apoyo físico, ¿verdad? De rehabilitación, o sea, una rehabilitación física y psicológica. Así mismo es. Entonces ahí está todo juntito. Así mismo es. Y el acompañamiento es integral. Son equipos multidisciplinarios que realmente se enfocan en lo que es el paciente, su medio y su familia también, porque acuérdense que no solo es el paciente, sino es un estrés también tremendo para la familia, claro, y para el cuidador mismo, ¿verdad? Sí. Que queda con ese paciente, ¿verdad? Sí. Sí, hemos visto acá en el programa algunas veces que hicimos ese tema de el problema del cuidador, ¿verdad? El que se queda a cuidar a la persona que está con problemas de salud, que también se ve afectado psicológicamente por eso, ¿verdad? Así mismo. O sea, que ellos también pueden tener ahí una atención psicológica. Así mismo es. Todo paciente que realmente es asegurado del Instituto de Previsión Social, nosotros le brindamos inclusive a la familia también apoyo psicológico, y no solamente psicológico, ¿verdad? También la parte emocional, que están encargados las trabajadoras sociales que nos apoyan en ese sentido, ¿verdad? Y generalmente también pacientes con escasos recursos que nos llegan asegurados al IPS, cuando no tienen medios para llegar, entonces la gente maravillosa del trabajo social hace su trabajo impecable y hasta le consigue ambulancia para traerle de su casa y del CESI a su casa otra vez para llevarle a su tratamiento, porque cuesta mucho movilizarle a un paciente, claro, encamado, por ejemplo, que nos, claro, llega y encima sin poder adquisitivo. Entonces hoy en día hasta eso estamos recurriendo, ¿verdad? Felizmente con la gente de la central de ambulancia, que nos está dando su apoyo también, para poder completar el tratamiento para ese tipo de pacientes también. O sea, los pacientes hacen el tratamiento, tienen que volver a su casa y después vuelven otra vez. No es una internación. No es una internación. Como centro nosotros lo que hacemos es
Normalmente ellos cuentan con sus sesiones, el paciente asegurado que ingresa llega con su orden, ¿verdad?, para sus sesiones de fisioterapia, dependiendo de qué tipo de patología es lo que le aqueja y es lo que le trae. Entonces, como nosotros tenemos un reglamento por el Consejo de Administración de IPS, lo mínimo que le podemos brindar son 10 sesiones y lo máximo que le podemos dar son 20 sesiones. O sea, un paciente asegurado en el año en total puede recibir hasta 60 sesiones al año para que pueda recuperarse. Toda vez que su médico, ¿verdad?, tratante requiera más veces de sesión, entonces se hace esas excepciones y se le da mucho más entonces para que pueda rehabilitarse totalmente y vuelva a ser independiente, que es lo que buscamos realmente con este tipo de pacientes. ¿Y qué cantidad de funcionarios tiene este centro? Actualmente nosotros crecimos mucho. El centro cuenta hoy en día con 193 funcionarios, de los cuales 150 son de blancos, entre médicos, fisiatras, que son los médicos rehabilitadores, los fisioterapeutas, psicólogos, estimuladoras tempranas, psicopedagogas, y tenemos también la parte de fonoaudiólogas. Y el resto, que son los 43, se reparten entre toda la parte de recursos humanos y la parte administrativa también que estamos teniendo en el centro. Ya. ¿Y qué capacidad de pacientes tiene el centro? ¿Qué cantidad de pacientes puede atender por día o por mes, o no sé cómo? Mira, nosotros tenemos un calendario en que cada profesional fisioterapeuta, para ponerte una idea, cuenta con 10 pacientes por profesional. Hoy en día contamos con alrededor de 80 profesionales, lo que nos daría realmente una suma así rápida de 800 pacientes diarios, ¿verdad? En la parte de fisioterapia más. Sí, después tenemos la parte de fonoaudiología, que ellos reciben normalmente también 10 a 12 pacientes, y la parte de fisiatría, que están así también, que son aproximadamente 12 fisiatras que están con nosotros ahora. Y decirte también que contamos también con la formación de residentes en fisiatría. Es el único lugar donde se forman fisiatras, que son los médicos rehabilitadores por excelencia. Para nosotros es un orgullo. Este año ingresaron 2 médicos y optaron por la especialidad de fisiatría. Nuestra intención es que haya cada vez más fisiatras, porque realmente el rol de ellos es muy importante para la rehabilitación de esos pacientes realmente. Doctor, ahí me confundí un poquito cuando usted me dice médico, fisiatra, y la gente, los profesionales que estudian kinesiología y fisioterapia. Ellos son fisiatras. Ellos son licenciados en fisioterapia y kinesiología. Así mismo. ¿Y los médicos me está hablando? El médico fisiatra son los que realmente evalúan, ¿verdad?, al paciente, y ellos son los que indican qué tipo de tratamiento le van a dar, y lo que ejecutan eso son los fisioterapeutas kinesiólogos. O sea, el que da el diagnóstico es el fisiatra. El fisiatra, así mismo. Por más que un kinesiólogo también puede entender y saber qué le está pasando. Puede también, por eso, ¿verdad?, que es muy importante el equipo en trabajo, de verdad, y el equipo multidisciplinario que tenemos ahí es maravilloso, porque ellos inclusive tienen un equipo de ACV, que le llamamos nosotros, que son los pacientes con accidente cerebrovascular, sí, que normalmente el Hospital Central, por darte un promedio de 20 pacientes, son agendados mensualmente y vienen, y ahí están involucrados psicólogos, fonoaudiólogos por la parte de la devolución, por la parte del lenguaje del paciente, sí, y diferentes trastornos. Entonces, este equipo tiene una reunión con ese paciente. Entonces, no es que el paciente tiene que venir y pasa primero por el fisiatra, luego no, se le da esa opción ya con el equipo de una vez tratarle a ese paciente para poder rehabilitarle integralmente. Claro, claro. Qué interesante está esto, de saber la capacidad, de saber que es, porque en nuestro país, lastimosamente, en general no tenemos esa cultura de la prevención, ¿verdad? Acá hay mucha gente con presión alta, hay mucha gente con obesidad, y esas dos cositas nomás, y sedentarismo, esas 3 cosas son las que hacen que sea más propenso a tener ACV o a tener algún infarto del corazón o de lo que sea, que después quedan las secuelas y que ahí tienen que ir a hacer justamente rehabilitación, ¿verdad? Así mismo es. Y bueno, ojalá lo otro podamos solucionar, pero mientras no mejoremos nuestro estilo de vida, vamos a seguir teniendo mucha gente que va a necesitar de este centro de rehabilitación. Y bueno, la buena noticia es que es lindo, es nuevo, es grande, tiene excelentes profesionales, una capacidad de atención de 800 pacientes por día. Entonces, es una muy buena noticia que nos traes, doctor. Así mismo.
Bueno, nosotros vamos a hacer un mensaje el corte, ¿verdad? La musiquita me indica el corte, hacemos un corte y volvemos ya. Hablando con nuestro invitado, doctor Víctor Rodolfo Vergosen. Él es director del Centro de Medicina Física y Rehabilitación del Centro de Especialidades de Salud Integral CESI del IPS. Hoy con él vamos a hablar justamente de esta parte de la medicina física y Centro de Medicina Física y Rehabilitación. Y en el corte estábamos hablando con una persona que fue y se atendió ahí y nos decía que cuando estuvo ahí, nuestro compañero César que nos contaba, cuando estuvo ahí, él veía que le atendieron muy bien, pero que veía que había mucha gente, muchos pacientes, y uno tiene la idea del paciente esperando en el pasillo. Bueno, ahí no, estaban todos felices, bien atendidos con el profesional. ¿Es así, doctor? Así mismo es. Da gusto, nuestro compromiso realmente con el asegurado es de brindarle, como nuestra misión dice, de brindarle calidad y calidez. Para nosotros es sumamente importante. Nosotros como servidores públicos realmente tenemos que tener esa empatía con el asegurado, más todavía con este tipo de pacientes, porque no es un paciente normal de consultorio que va a hacer la queja algo, sino es un paciente con cierta discapacidad, claro, que mucho más hay que atenderle y con más cariño y amor. Yo creo que esa es la conjunción del equipo. Nosotros, ellos lo entendieron así. En sendas reuniones que hacemos, realmente le recordamos que cada vez que le atienda a ese paciente que llega, que sea como una atención que le esté brindando a su mamá o a su papá o a su hermano, ¿verdad? Y que sea un poquito empático realmente, porque vienen de todo el país. Mira, yo te cuento que hay pacientes que vienen de Pedro Juan Caballero, vienen de Villarrica para su rehabilitación, vienen hace poco me dijeron de una zona de San Pedro. Y son gente muy, muy humilde y que realmente merecen la atención como se debe. Entonces yo siempre digo eso, yo estoy orgulloso del equipo que tengo, porque realmente no solamente el orden y la limpieza, sino el trato con el paciente, porque el trato mismo es algo psicológico que ya le cura al paciente al llegar. Una sonrisa, un buen día, unas buenas tardes, ¿verdad? Eso es vital realmente para la recuperación de nuestros pacientes. Claro. Y lo que vos decías, doctor, es muy diferente si, no sé, me voy yo tengo hernia de disco, ¿verdad? Tengo que hacer mi fisioterapia, entonces me voy, estaciono mi auto, me bajo de mi aire acondicionado, me bajo, llego, hola, ¿qué tal? Me hacen la fisioterapia, me subo a mi auto y me voy otra vez. Es muy diferente lo que siente el paciente que tiene que venir en ómnibus, que tiene que venir del interior, que no sé, que para venirlo es todo un lío, tiene que dejar ordenada su casa, quién va a cocinar, quién le va a traer a los chicos a la escuela, o que no le roben su chancho, su qué sé yo, porque va a dejar su casa. O sea, ella es una carga que traen de preocupación, además de contar la platita, el dinerito, ¿será que me va a alcanzar o no? De repente pasan cosas y uno necesita más dinero. O sea, todo eso, obviamente que esto no se paga en IPS, ¿verdad? Yo digo lo que es el trayecto, el estar, el quedarse y el volver. Entonces, no todos, como decía, no todos estamos en el mismo barco. Algunos están en un barco, otros en un yate, otros en una balsita. Todos vamos en el mismo mar, ¿verdad? Por el mismo río. Entonces, qué importante es esa atención, ¿verdad? Después de llegar, después todos esos problemas para llegar nomás a hacer la fisioterapia, cuando para otra gente es, bueno, tengo fisioterapia, me subo a mi auto, tomo el bus enfrente a mi casa, me bajo y ya está, ¿verdad? Cuando estás acá más cerca es diferente que la gente que viene del interior. Así mismo. Qué importante es esa empatía que vos estás hablando y esa atención amorosa, además de profesional. Totalmente. Y para decirte y agregarte también que nosotros le hacemos colaborar al paciente en el sentido que le damos una pequeña encuesta de satisfacción y mira,
Me llenó de orgullo porque uno de los pacientes dice que nunca antes fue tan bien atendido, que lo único que quería expresar es las felicitaciones. Y le digo yo, ¿y por qué no poner una observación? Por lo menos, ¿qué podemos mejorar? Nada. Desde las chicas de limpieza que se portan una maravilla, que son realmente unas trabajadoras y luchadoras anónimas, digo yo, que nos ayudan con la limpieza porque es impecable cómo mantienen la limpieza. Y son, para nosotros los pacientes realmente son los que nos califican realmente. Y esas encuestas de satisfacción para nosotros, como dice su nombre, dice, es una satisfacción para nosotros y es también una obligación para seguir mejorando, ¿verdad? Y para llegar a la excelencia, porque eso es lo que apuntamos nosotros hoy en día. Decirte que nosotros como centro somos casi los únicos en cuanto a establecimientos que estamos nosotros hoy en día, de verdad, ya con permiso del ministerio y también reconocido ya también por la Superintendencia de Salud. Y hace poco nos dieron la categoría ya de centro ambulatorio, o sea, subimos a un nivel 3 ya. Y eso nos compromete más para seguir mejorando también. Claro. Doctor, ¿cuál es el horario de atención en el centro? De lunes a viernes nosotros tenemos un horario de 6 de la mañana hasta las 20 horas. Y los sábados normalmente tenemos de 6 a 12. Normalmente eso se extiende por la cantidad de pacientes, tratamos de que hasta el último paciente sea atendido, ¿verdad? Entonces, pero el horario en sí es de lunes a viernes de 6 a 20 y los sábados de 6 a 12. Pero todo es con turno, ¿verdad? La modalidad en cuanto a turno es muy importante aclarar porque generalmente las personas que van dicen, ¿será que yo puedo hacer presencial? Y hay 3 modalidades, ¿verdad? Una que es la línea baja que tenemos, que es el 021, no sé si en pantalla se puede mostrar, el 219, 7364. Y la otra es la que nosotros le ofrecemos al paciente para no llegar hasta el centro. Entonces, si tiene ya su orden, ¿verdad? Obviamente que es del IPS, lo que le pedimos es que su médico ponga el nombre, apellido, su cédula, ¿verdad? La edad del paciente y muy importante el diagnóstico a la hora de pedir la sesión para fisioterapia, porque muchas veces no sabemos de qué parte es lo que su médico quiere que se le haga el tratamiento. Entonces muchas veces eso insistimos con los pacientes y a veces indagándole tenemos que completarle y para nosotros nos cuesta mucho eso y decirle al paciente que vaya otra con su médico y le complete su diagnóstico, tratamos de no hacer eso. Entonces eso insistimos muchas veces. Y tenemos una línea WhatsApp donde ellos pueden enviar su orden con la foto de su cédula y automáticamente el WhatsApp le responde, ¿verdad? Que es el call center nuestro, y le da ya el turno para no acercarse. Y la otra es de manera presencial, que normalmente por ventanilla ellos van porque hay personas que ya no le vas a cambiar entonces, y quieren irse a su IPS. Sí. Entonces van de manera presencial de 6 a 20 para agendarse también, con la orden y su cédula de identidad. Es el único requisito. Claro, pero ¿qué se recomienda? Que uno ya tome su turno antes, me imagino, ¿verdad? Antes, sí. Eso es lo mejor. Sí, ahora que todos tienen celular, ¿verdad? Es mucho más conveniente con la línea el 0982, el 48 42 43, que es nuestra línea de WhatsApp. Entonces directamente manda su orden con la foto de su cédula y ya le responde automáticamente para el turno y el profesional que le va a estar atendiendo. Y justo te iba a preguntar, ¿cómo se hace esa diferenciación de las diferentes áreas donde tiene que hacerse la fisioterapia o de la rehabilitación o el tratamiento? Normalmente el médico, en este caso, el médico tratante ya envía con el diagnóstico y envía con una orden o normalmente una hoja de derivación que le llamamos. Entonces ya pone con qué tipo de especialista, si es con el fisioterapeuta o si es con el fonoaudiólogo o de repente necesita una interconsulta con el neuropsicólogo que contamos también en el centro o de repente necesita con estimulación temprana, dependiendo ya la patología y el tipo de paciente y la edad también, ¿verdad? Claro. Porque nosotros estamos atendiendo normalmente de 0 a 16 años ahí para menores y después el resto ya pasa, a partir de 17 años ya pasa a formar grupo de adultos. Ya. ¿Qué equipamientos tienen ahí en el centro, doctor, para todo esto que estamos hablando? Mira, en los gimnasios contamos con bicicletas estáticas nuevas de paquete, tenemos cintas, ¿verdad? Caminadoras, contamos también con elementos de uso de los fisioterapeutas que usan sus equipos biomédicos también. Tienen los equipos de magnetos que son, utiliza la parte de ondas magnéticas para el tratamiento del dolor. Tenemos también TEN con electrodos, que son elementos que ellos utilizan realmente específicamente para el sitio de dolor, para ir colocando. Tenemos también luz infrarrojo que se utilizan como fuente de calor para la parte de inflamación. Y tenemos también otro tipo de
Hoy en día estamos implementando la parte de terapia del dolor, conseguimos un ecógrafo para hacer las punciones en los sitios de dolores, entonces guiado ya bajo pantalla. Fantástico eso. Y estamos viendo en imágenes, ¿verdad? Porque es todo muy amplio, es nuevo, es genial saber que tenemos esto acá. Y los asegurados, la pregunta es, ¿los asegurados, los jubilados y los familiares pueden consultar y recibir el tratamiento ahí en CESI? Pueden sin problema. Todos los familiares, asegurados, jubilados que tengan IPS pueden consultar sin problema en el CESI. Es cuestión de, como le digo, tener su orden, ¿verdad?, de derivación o su orden donde le indica qué tipo de patología cuenta para poder nosotros guiarle y hacerle llegar con el profesional que le va a atender, ¿verdad? Si no cuenta, en el caso que quiera hacer una primera atención, entonces contamos con los fisiatras, que son los médicos, como te digo, rehabilitadores por excelencia, que son los que le hacen la primera evaluación y ya ellos le derivan al profesional correspondiente según la dolencia o patología que encuentren en ese tipo de pacientes. Qué bueno es estar hablando de esto y conocer, doctor, porque uno piensa en fisioterapia, rehabilitación, no sé, pensás en alguien que tuvo una ACV, pensás en alguien que tuvo un accidente, pero también los adultos mayores, que no necesariamente tengan que tener ningún accidente, sino por la edad misma, tienen que seguir haciendo algún tipo de ejercicios para que no se atrofien los músculos y todo eso. Y en general, digo, yo en las casas, como no tienen ningún problema, solo que es viejito y le cuesta caminar, ¿verdad? Es como que uno dice, no necesita. Sin embargo, ese abuelito, si se va a hacer una rehabilitación, va a estar más ágil. Así mismo es. Nosotros muchas veces nuestros pacientes, que te cuento, el mayor grupo etario que va son mayores de 60 años, consultan la mayoría con fisiatras y normalmente ahí al salir del consultorio ya ellos acceden a las sesiones de fisioterapia por dolores varios, ¿verdad? Claro. Dorsalgia, lumbalgia, ¿verdad? Artritis también, que son tratadas. Entonces ellos van y encuentran esa mejoría y muchas veces ellos de tan agradecidos te dicen, mira, yo me olvidé de tomar mi pastilla, mi diclofenac o mi ibuprofeno porque me hace bien. Claro. Nosotros tratamos de inculcarle que el moverse hace bien, sí, porque es lo único que le va... Primero por la oxigenación de los músculos, ¿verdad?, y los tejidos, que es muy importante en cuanto a eso para su rehabilitación, más rápido se rehabilita. Y prácticamente disminuye el consumo de medicamentos que a la larga producen efectos adversos, ¿verdad? Bueno, hay una pregunta que le quiero hacer, ya tenemos que ir al corte, pero a la vuelta me va a contestar. Si ahí en este centro también se realiza la rehabilitación de pacientes con síndrome post-COVID, porque esa es otra pandemia que tenemos, después del COVID, todos los síntomas y los síndromes post-COVID. A la vuelta del corte el doctor nos contesta. Bueno, quedó una preguntita antes de ir al corte y quiero saber, doctor, porque este síndrome post-COVID o cómo se sienten las personas después del COVID es un abanico muy amplio, ¿verdad? Y ahí en el centro de rehabilitación pueden tratar eso, ¿les tratan? Así mismo es. Hace 2 años que nosotros estamos en pandemia, continuamos en pandemia. Sí. Y me acuerdo perfectamente, nosotros fuimos los pioneros en cuanto a la rehabilitación de pacientes post-COVID, porque no había ningún otro centro que quería hacer de manera presencial. Todos los otros eran de manera por WhatsApp o de repente por consulta telefónica. Entonces nosotros en mayo del 2021 decidimos con el equipo de fisiatría realizar un pequeño protocolo para ese tipo de pacientes, porque como es una enfermedad nueva, entonces no sabíamos cómo tratar, cómo empezar, y se animaron los chicos, empezaron a investigar. Entonces, con el equipo multidisciplinario, también con los fisioterapeutas kinesiólogos, inició el tratamiento de estos pacientes que normalmente te llegan con ciertos síntomas que son secuelas, ¿verdad? Dependiendo de la gravedad, porque hay pacientes que pasaron desapercibidos, pero la mayoría que estuvieron internados, y más todavía si estaba encamado mucho tiempo, ese tipo de pacientes recibíamos nosotros con mucha fatiga, cansancio, debilidad generalizada,
¿Qué tratamiento se le hace? Por ejemplo, tratamiento generalmente lo que se hace es una evaluación completa, integral, de parte del fisiatra, que utiliza unos test que son test de esfuerzos, ¿verdad? Y otros test que son de disnea, que le llamamos para el tema de la respiración, del cansancio en sí. Entonces, una vez evaluado, le da la orden del tratamiento y le pasa al fisioterapeuta para que empiece, de acuerdo a esa funcionalidad y esa capacidad pulmonar, hacer esa terapia de rehabilitación post-COVID. Eso es muy importante porque muchas veces lo que pasaba era que médicos enviaban con orden para rehabilitación paciente post-COVID, pero nunca ponía el diagnóstico exacto de qué tipo de secuela era lo que tenía, porque no sabíamos si era fatiga, a lo mejor no sabíamos si era un antecedente ya un patológico en cuanto si era un paciente ya cardíaco previamente, porque ese tipo de pacientes no podemos y no se puede exponerle a un sobreesfuerzo. Entonces decidimos realmente hacer un filtro y ese filtro eran los fisiatras que empezaron a evaluarle a estos pacientes. Hoy en día nosotros hablamos de diciembre, de mayo hasta la fecha, atendimos más de 2.500 pacientes post-COVID y fueron totalmente recuperados. Y los resultados que se obtienen, porque ya hace años que estamos, hace 2 años que estamos con la pandemia, ya hubo tiempo de ver las secuelas del COVID, como ya lo estabas diciendo, y el tratamiento que se está haciendo y cuál es el resultado. ¿Ya se pudo ver resultados positivos? Mira, no tenemos todavía un estudio acabado porque eso, yo creo que en 2 años más vamos a tener los resultados ya. Es muy dinámico todo. Pero es muy dinámico como una enfermedad nueva, ¿verdad? Pero sí decirte que esos pacientes por lo menos ya consiguieron otra vez su independencia, que era lo que a nosotros nos interesaba mucho. Sí. Muchos de ellos volvieron a reinsertarse laboralmente porque vivían de reposo, ¿verdad? Por la fatiga mismo, por el cansancio generalizado. Entonces, hoy en día estos pacientes muy agradecidos porque volvieron a recuperar su trabajo inclusive, y entonces se ve la mejoría con la rehabilitación, con el tipo de rehabilitación que se le brinda en ese centro, porque es muy integral y es muy importante eso también. Acá tengo anotado algo que quería consultar. Sí. ¿Qué es el servicio de actividades de la vida diaria, dice? Bueno, el servicio de actividades de la vida diaria es un área donde nosotros, dentro de la sala de rehabilitación, nos enfocamos bien a esos pacientes que realmente sufrieron en algún momento tipos de accidentes, ¿verdad? O amputados realmente. Entonces lo que nosotros hacemos es como que tenemos una serie de elementos para poder enseñarle un poquito al paciente de cómo volver a ser independiente en su casa, ¿verdad? En su hábitat mismo, ¿verdad? Para que no dependa de otra persona, porque normalmente lo que pasa es que siempre hay una persona que está cuidándole a esa persona. Entonces nosotros lo que buscamos con eso es adaptar a lo que tiene en su casa para que él pueda recuperar esa independencia y pueda hacer su vida normalmente. Y normalmente tenemos también en esa área distintamente los casos pediátricos también, por decirte, y la gente adulta que más acude. Por decirte, nosotros le diseñamos, por ejemplo, una cuchara para una persona con amputada de dedos, por ejemplo, para que él pueda volver a comer solo, por ejemplo. Entonces, esas actividades diarias, a eso se refiere, a, por ejemplo, a pacientes adultos que no pueden o no tienen esa independencia en cuanto a su esfínter. Entonces nosotros se le hace la educación para poder ser independiente y poder ir al baño solo y no depender de otra persona. Porque eso es lo triste muchas veces cuando llega y tiene que estar pendiente de otra persona. No, el mismo, o sea, primero conseguir esa persona que pueda estar con el paciente que necesita, ¿verdad? En su día a día, porque todo el mundo trabaja, estudia, qué sé yo, todo. O sea, ese es el primer tema. Y el segundo es la persona que toda su vida fue independiente y ahora por A o B motivos está dependiendo de que alguien le lleve al baño. Así mismo es. ¿Verdad? Es la parte psicológica también. Totalmente. Esa gente entra en depresión o ansiedad o qué sé yo también, ¿verdad? Tristeza. Así mismo. O sea, todo eso ustedes tratan. Todo eso tratamos. Inclusive chicos con trastornos neurológicos que nos vienen, nosotros tenemos también varios elementos lúdicos que nosotros, para poder ejercitar la parte de motricidad fina, motricidad gruesa. Entonces ellos aprenden, dibujan, tienen sus juguetes, todos los elementos que ellos requieren para su rehabilitación total y para que ellos puedan, la parte de estimulación también, ellos puedan otra vez ejercitar y puedan prácticamente volver a lo normal, ¿verdad? Qué maravilla. Y ahora el tema
¿Qué pasa con los asegurados que tienen lesiones deportivas, por ejemplo? Ahí es otro apartado. Otro apartado. Nosotros en el gimnasio, tenemos netamente el gimnasio traumatológico, le llamamos para los adultos, y normalmente estamos viendo muchísimos cuadros con accidentes deportivos y con mayor frecuencia la tendinitis dependiendo de la zona, ¿verdad? Muchas tendinitis en el concepto de que muchos de los jóvenes que nos llegan ahora no practican con profesionales o con personal trainer. Entonces nosotros lo que siempre le decimos es que tiene que por lo menos asesorarse con alguien para iniciar. Varios de ellos suelen llegar con tendinitis de rodilla, de tobillo. ¿Eso es por las pesas o por por las pesas y muchas veces por los ejercicios repetitivos que hacen o muchas veces cuando hacen trotes sin empezar con un calentamiento, por ejemplo, que es muy importante. Eso, el calentamiento, el pre y el post antes del ejercicio es muy importante. ¿Por qué? Porque eso te ayuda netamente para que no tengas ningún tipo de lesión. Entonces, como te digo, ese tipo de traumas generantes nos llegan muchísimo. Hay muchísimos jóvenes que llegan, inclusive llegan hasta la cirugía. Nos llegan pacientes con rotura de menisco, por ejemplo, que generalmente se ven en los basquetbolistas, ¿verdad? Por el salto alto que hacen muchas veces, ¿verdad? Problemas en los tobillos, en la rodilla, en el codo, que ahora se practica mucho el pádel. Entonces, todo ese tipo de patologías. En el dedo, doctor. En el dedo también vemos mucho. El túnel carpiano. El túnel carpiano que estamos viendo mucho de las personas que generalmente usan mucho la máquina, las computadoras, el celular que está todo el tiempo. El celular, no solamente la parte del túnel carpiano, sino también la parte cervical, la posición, la postura. Entonces, todo eso es lo que nosotros muchas veces, aparte de brindarle el tratamiento de rehabilitación, también preventivo. Le mostramos inclusive cómo mejorar la postura. Ay, yo ya me siento bien ahora, bien derechita ahora que estoy hablando con el doctor. Porque muchas veces eso es importante. La prevención es mucho más barato, sale mucho más barato que la rehabilitación. Claro. ¿Y la hidroterapia, doctor, para quiénes está recomendada? La hidroterapia es una maravilla. Nosotros habilitamos en diciembre del año pasado con muy buena aceptación. Iniciamos primeramente con la parte de adulto. Acuérdate que el ministerio cuando eso todavía y hasta ahora, ¿verdad? Tenemos que cumplir todavía con el protocolo Entonces estamos recibiendo todo tipo de pacientes con cuadros patológicos en cuanto a artritis, fibromialgias, ¿verdad? Que con muy buena respuesta en cuanto a la rehabilitación. ¿Por qué? Porque el objetivo de la hidroterapia y la esencia es la inmersión en el agua. ¿Qué quiere decir eso? Pacientes que no pueden caminar en piso o en el gimnasio normal, entonces esos son los indicados para entrar en el agua porque el cuerpo pues tiene menos peso en el agua. Entonces en compañía siempre el fisioterapeuta es el que le hace el tratamiento en el agua. Y la temperatura siempre tiene... una piscina. Es una piscina, sí. Es una piscina enorme, de más de 18.000 litros. Y es la única en el país que tiene un canal de marcha donde el paciente entra en el lado donde ahí está el agua y en la parte seca está el profesional, el kinesiólogo, el que ve la marcha del paciente para ir haciendo las correcciones también. ¡Qué gusto! ¡Qué lindo eso! Entonces es el único en el país el que tiene el canal de marcha y es netamente completa. Y muchas veces yo le digo al paciente para aclararle, ¿verdad? Que la hidroterapia no es lo mismo que hidrogym, porque la gente me dice, doctor, ¿cuándo lo que vamos a ir en tu pileta a hacer ejercicio? Y le digo, no es para hacer ejercicio, es para rehabilitar al paciente. Muchas veces con cuadros neurológicos o pacientes con ACV que recibimos mucho también. Inclusive pacientes con Parkinson son recuperados en el agua increíblemente, así mismo es. Con temblores que te vienen y después el resultado es maravilloso, tienen cada vez menos temblores. Esos son pacientes que realmente que nos vienen del Hospital Central y que tienen esa indicación de hacer ese tipo de fisioterapia. ¿Qué cantidad de personas pueden estar haciendo la fisioterapia, la hidroterapia al mismo tiempo en esa piscina? Ahora mismo por la pandemia nosotros hacemos un horario diferenciado, que es solamente un paciente a la vez por profesional que tiene que entrar. Y normalmente, ojalá que termine pronto esto, queremos también ya después hacer un equipo para que se haga una fisioterapia grupal. Entonces ahí ya podemos meter más de 4 o 5 pacientes también a la vez en el agua para poder hacer ese tipo de tratamiento también. Qué genial. Bueno, y ahora vamos un ratito, porque quiero hablar de todo antes que termine el programa. Estimulación temprana para los niños. ¿Quiénes llegan a hacer eso? ¿Cómo se recomienda y cómo lo hacen? Estimulación temprana es un capítulo, mira, aparte que tenemos otro programa para comentar de todo esto. Mira que tenemos nosotros muchísimos pacientes que nos llegan del Hospital Central
prematuros, ¿verdad? Lactantes con riesgos neurológicos. Ese tipo de pacientes está llegando muchísimo, del interior también. Entonces, son realmente las estimuladoras tempranas, que son psicólogas, especialistas en esa parte, las que están haciendo, y las fisioterapeutas también, toda esa parte de estimulación temprana, netamente para la recuperación de ese paciente en cuanto a psicológica, motriz y cognitivamente también, la parte del lenguaje, toda esa parte. Y normalmente es un equipo multidisciplinario, porque también está la fisiatra, que es pediatra nuestra, la que encabeza ese equipo de estimuladoras tempranas, y tienen ellos un protocolo que se llama luego de protocolo de atención para el paciente con riesgo neurológico, y entonces son los que tienen una agenda cerrada y manejan los pacientes netamente y exclusivamente a partir de 0 a 36 meses. Esa es la edad de esos pacientitos que nos vienen. Hace poco nos llegó un pacientito con un mes de vida prácticamente, con sondita. Y bueno, un trastorno neurológico también, porque acuérdate que muchos de los accidentes ocurren durante el parto, ¿verdad? Sí. Hipoxia cerebral y compañía, y esos son tipos de pacientes que nos llegan a nosotros a diario. Pero felizmente tenemos un equipo que da respuesta y rehabilita a este tipo de pacientes realmente. ¿Y qué capacidad de atención para estos pacientitos tenemos? Nosotros ahora mismo estamos absorbiendo la mayor cantidad, con decirte que la capacidad nos permite inclusive ver chicos, por decirte, 60 pacientes por mes, ¿verdad? Y ahora se suman a este grupo etario y a este grupo de pacientes los chicos con trastorno del espectro autista, que hay muchísimos, mira. Sí. Y son chicos que sobreestimulados, y uno de los factores del celular. Qué increíble. Entonces estamos tratando de dar respuesta también para los chicos con TEA. Y hay un equipo ya formado también con la ayuda de psiquiatras infantiles también, que nos están apoyando también, y próximo a la espera de que el protocolo de pacientes con chicos con TEA sea aprobado por la gerencia, para que podamos poner ya en marcha el tratamiento también para estos tipos chicos que vienen en el centro también, que son muchísimos. Sí. Ojalá Dios nos oiga y que se haga eso prontito, porque hay muchos chicos que necesitan eso, y muchas mamis y papis que quieren también lo mejor para sus hijos. Tenemos que hacer un pequeño corte, doctor. A la vuelta estamos en la parte final del programa, pero hay muchas preguntas todavía. Sí. Volvemos ya. Bueno, parte final de este programa con el doctor Víctor Rodolfo Vergosen. Él es director del Centro de Medicina Física y Rehabilitación del Centro de Especialidades de Salud Integral CESI del IPS. Y queremos saber, bueno, muy contentos estamos en este programa porque vimos, no es lo que hablamos, vimos todo lo lindo, lo bueno que tienen ahí el personal, cómo atienden, los profesionales, todo. ¿Cuáles son los proyectos, doctor? Tenemos muchísimos proyectos, Vivi. Mira, nosotros queremos, y es que ya iniciamos hace un año atrás, queremos extendernos al interior también. El interior en mucho tiempo estuvo olvidado. Tenemos en cada cabecera departamental fisioterapeutas que tienen servicio de rehabilitación. Decirte que hay en Concepción, Pedro Juan, Coronel Oviedo. Tenemos en Ciudad del Este también. Inclusive en Ciudad del Este tenemos consultorios preparados para fisiatras que ojalá una de ellas quiera ir a Ciudad del Este un poquito también para ayudarnos allá, ¿verdad? Faltan fisiatras en Ciudad del Este. En Ciudad del Este. Atención, eso es muy importante saberlo. Tenemos en Villarrica el hospital nuevo que está próximo a inaugurarse, que está bellísimo. Y bueno, estamos queriendo llegar nosotros a Encarnación, tenemos también. Sí, Encarnación tenemos terapia, inclusive ahí tenemos más. Tenemos en Pilar, primera vez que contamos en el Chaco con una fisioterapeuta, primera en la historia del IPS que contamos en el Chaco con una fisioterapeuta que hace poco le había contado a la productora. Le recuperó a una chica de 34 años con ACV que no podía caminar, llegaba en silla de ruedas y hoy ella camina. Ay, ella Dios empuja mío, y tiene su testimonio. Es maravilloso lo que hizo en el Chaco. Una sola fisioterapeuta, y ojalá que se contraten más profesionales en Benjamín Aceval. Y nuestro
objetivo es llegar inclusive a Fuerte Olimpo, que estamos buscando también. Sí. Porque vos sabés que hay mucha necesidad Sí. allá solamente ellos tienen, creo que Villa Choferes, donde es el lugar donde todos van, pero tenemos una sola fisioterapeuta, pero que está en el ministerio realmente. Lo interesante sería alguien de ese lugar que haya recibido de fisioterapeuta y que pueda ser contratada por IPS y que viva en ese lugar, ¿verdad? Para no tener que hacer el desarraigo de ir a otro lado. Así mismo. Así también como la parte de estimulación temprana, ¿verdad? Que queremos llegar más en el interior para que esos chicos que nacen en el interior no tengan que venir hasta Asunción por el costo mismo para ellos. Tenemos así en Pilar, tenemos en Concepción, tenemos en Pedro Juan. Mira, estamos realmente queriendo llegar a más puntos del país y ojalá Dios permita que este año podamos realmente cumplir con esa meta que nos trazamos, ¿verdad? Y lo otro es que realmente nosotros queremos instalar en las unidades básicas de salud del IPS, que hoy en día tenemos una sola, que es la ITA, la fisioterapia en cuanto a la prevención, de lo que estamos hablando. Porque muchas veces nosotros, por una mala postura, llegamos muchas veces a sufrir consecuencias terribles de discopatías que después tenemos que llegar a la cirugía. Sí. Antes de llegar a la cirugía, nosotros queremos llegar en esos lugares y enseñarle un poquito a la gente que uno puede eso evitar con la postura nomás. Sí, y también queremos, si Dios permite, este año no hice otra cosa, ¿verdad? Inaugurar nuestro laboratorio de marcha, que ese es nuestro sueño. Laboratorio de marcha, que sería el equipo que prácticamente hace una evaluación del paciente en cuanto a la marcha, la posición, el equilibrio, cómo caminar. Cómo te parás, exactamente. Si pisas más de un lado al otro. Exactamente, para la prevención de caídas y fractura de las caderas que normalmente nuestros adultos mayores suelen tener, ¿verdad? Y ese sería un sueño para nosotros, que tenemos preparado justamente el área y necesitamos solamente el equipo ya para que podamos iniciar. Este 2022 tenemos que hacer eso. Sí, doctor. Tenemos que hacer. Ojalá que sí, ojalá que sí. Bueno, nosotros terminamos el programa. Yo quiero agradecerte, doctor, tu disposición, tu buena disposición en venir acá, en contarnos, al mirar nomás ya como vos, tus ojitos que brillan cuando vos contás lo que se hace ahí, se nota la pasión y el amor que le tenés al lugar donde estás y eso obviamente se va a trasladar a cada paciente que va a ser atendido. Te agradecemos mucho, doctor. Gracias. Muchísimo. Gracias a ustedes por la invitación, una vez más, Vivi, a las órdenes siempre. Bueno, y tenemos una sorpresa porque tenemos el testimonio de una persona que está tratándose ahí, el señor Teófilo Guerrero. Él es jubilado de IPS y nos dice lo siguiente. Nosotros nos despedimos ya. Nos quedamos con don Teófilo. Yo soy jubilado, me estoy haciendo un tratamiento de nervio ciático. En caso del mío es, por ejemplo, mi forma de caminar. Y ahora en este mismo momento tengo rotura de menisco, y eso me impide. Pero sigo un tratamiento de la cadera se llama enlodamiento. Y a lo mejor afuera no me imposibilita hacer esa cosa porque es muy caro. Nuestra institución IPS nos brinda esa atención, pero es buenísimo a comparación de afuera. No tengo nada que quejarme de nuestra institución porque la atención es muy buena. Y aparte de eso, que la infraestructura es nuevo, con aparatos nuevos, todo, con la cama, la bicicleta, todos los aparatos que estamos usando para la recuperación. La invitación a atención es muy buena con la licenciada, un trato muy especial. Y me siento bien, cuestión de aspecto físico, mental, en ese aspecto me está terminando la vida de vuelta, porque anteriormente ya no tenía ganas en ese sentido, porque esperamos tantos meses para hacer estos ejercicios que estamos haciendo hoy en día. Me siento mejor, estoy rehabilitando, no aceleradamente, pero siento la mejoría día a día con la atención que tenemos.
El Doctor en Casa presentó Actualizaciones IPS. Informes para asegurados, jubilados y público en general. IPS. Avanzando para el bienestar de sus asegurados. Fue una realización de Alicante.